Déjame decirte lo que nadie más te dirá. No necesitas más fuerza. No necesitas otra estrategia. No necesitas subir de nivel, ni esforzarte más, ni resolverlo todo. De hecho, la razón por la que sigues luchando podría ser porque te esfuerzas demasiado. Sé que suena retrógrado. Bien, porque todo lo que te han enseñado sobre la sanación es retrógrado. Y si te dijera que en el momento en que dejas de resistirte a tu vida, es cuando empieza a funcionar para ti. Sigue conmigo. Esto se pone interesante. Toda tu vida te han dicho que sanar requiere disciplina, esfuerzo, fuerza de voluntad, que si sigues sufriendo es que no te estás esforzando lo suficiente. Esa creencia te está matando. No metafóricamente, sino literalmente. Tu cuerpo está diseñado para sanar. Pero no puedes sanar mientras estés en guerra con él. Lo que voy a compartir contigo te mostrará por qué luchar contra tus emociones, tus circunstancias e incluso tu enfermedad es el mayor obstáculo para tu transformación y lo que sucede física y espiritualmente cuando finalmente dejas de hacerlo. No te voy a decir que dejes ir de una manera vaga y despectiva. Te voy a guiar a través de los patrones mentales y emocionales exactos que te mantienen atrapado en la resistencia. Te mostraré cómo esos patrones se manifiestan como enfermedad física y sufrimiento crónico. Y te enseñaré cómo pasar de luchar a permitir sin volverte pasivo, sin perderte a ti mismo, sin fingir que todo está bien cuando no lo está. Esto no se trata de positividad, se trata de la verdad. Y la verdad es esta: no estás roto, estás agotado de fingir que lo estás. Quiero que imagines un jardín conmigo, no uno perfecto, uno real. Hay una jardinera allí y está luchando. Todos los días está ahí afuera quitando maleza, cortando el crecimiento, tratando de controlar qué plantas viven y cuáles mueren. Está agotada, tiene las manos en carne viva y ampolladas. Le duele la espalda constantemente. Apenas puede dormir por la noche porque está preocupada por lo que está sucediendo en el jardín mientras está adentro. Y el jardín se está muriendo, no porque no le importe, sino porque le importa demasiado, pero de forma equivocada. Está convencida de que, sin su intervención constante, todo se derrumbará. Así que arranca, poda y lucha contra la naturaleza misma. Ve ciertas plantas como malas hierbas, como enemigas, como cosas que no encajan. Tiene una imagen mental de cómo debería ser el jardín, una rosa pulcra, colores específicos, una estética que vio una vez en una revista. Y todo lo que no encaje con esa imagen debe eliminarse. Se esfuerza al máximo, intentando que el jardín se ajuste a la imagen que tiene en la cabeza. Pero el jardín no coopera. Las plantas que quiere que prosperen siguen muriendo. Las malas hierbas que arranca siguen regresando. Nada se ve como debería y se culpa a sí mismo. Piensa que si tan solo trabajara más duro, se levantara más temprano, saliera más tarde, era más vigilante, más dedicada, más perfecta, entonces el jardín finalmente se convertiría en lo que ella quería que fuera. Una temporada. Enfermo, muy enfermo. No puede levantarse de la cama, y mucho menos cuidar el jardín. Se queda allí, llena de culpa y miedo, segura de que sin su constante intervención, todo se derrumbará. Se imagina el jardín invadido, inundado de maleza, completamente destruido. La culpa la carcome más que la enfermedad. Siente que está fracasando, que lo está defraudando todo, que todo su duro trabajo se está deshaciendo. Pero está demasiado débil para levantarse, demasiado agotada para seguir luchando. No tiene más opción que dejarse llevar. Pasan las semanas, luego los meses,
Las estaciones cambian y sucede algo inesperado, algo que nunca podría haber predicho. El jardín comienza a prosperar, no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Las plantas que creía malas hierbas resultan tener raíces profundas que evitan la erosión durante las tormentas. Mantienen la tierra unida cuando llegan las fuertes lluvias. Las flores silvestres que cortaba constantemente florecían en estallidos de color, atrayendo abejas y mariposas que polinizaban las plantas que no tenían plantas, abejas y otras plantas. Y seguía creando un ecosistema completo que nunca pretendió. Pero eso funciona de maravilla. Las verduras que intentaba cultivar en hileras ordenadas y controladas nunca eran felices. Estaban demasiado apiñadas, demasiado confinadas, luchando por la luz y los nutrientes. Pero ahora, con espacio para extenderse, respirar y encontrar su propio camino, florecen. Son más grandes y saludables que nunca bajo su cuidadoso manejo. La tierra, al dejarla en paz, se equilibra sola, los nutrientes se reciclan naturalmente. Las lombrices de tierra y los insectos beneficiosos se instalan. Los microorganismos descomponen la materia muerta y alimentan las raíces. Todo encuentra su lugar en un ritmo natural que ella nunca podría haber diseñado ni controlado. El jardín se convierte en un sistema vivo que respira, se regula a sí mismo, se cura a sí mismo y prospera sin su constante interferencia. Cuando finalmente regresa, débil e insegura, apoyándose en un bastón, no reconoce lo que ve. No es el jardín que intentó forzar, es salvaje, es abundante, es desordenado en algunos lugares y sorprendentemente ordenado en otros. Está vivo de una manera que nunca estuvo bajo su control. Y en ese momento, de pie al borde de este ecosistema próspero y vibrante, se da cuenta de algo que le rompe el corazón y la sana al mismo tiempo. El jardín nunca necesitó que ella luchara por él. Necesitaba que confiara en él, que trabajara con él, no contra él, que apoyara su sabiduría natural en lugar de imponerle su voluntad. Esto es lo que aprendí sobre mi propio cuerpo durante años, décadas. En realidad, lo traté como ese jardín. Lo critiqué constantemente. Lo castigué por no ser lo que pensaba que debería ser. Intenté controlar cada dolor, cada kilo, cada imperfección. Me miré al espejo y no vi más que defectos. Demasiado gorda, demasiado vieja, demasiado dañada, insuficiente, nunca suficiente. Mis muslos eran demasiado grandes, mi vientre no era plano, mi piel tenía arrugas, mi cabello no estaba bien, nada en mí era aceptable. Y mi cuerpo respondía como ese jardín. Bajo el control del jardinero se marchitó. Cada mañana me despertaba y lo primero que hacía era evaluar qué me pasaba, qué me dolía, qué se veía mal, qué necesitaba arreglar. Mi diálogo interno era un torrente constante de críticas y juicios. Te ves fatal. Estás envejeciendo, te estás desmoronando. Nadie podría amarte con este aspecto. Tienes que esforzarte más. Hazlo mejor. Sé mejor una y otra vez. Todo el día. Todos los días. Mis enfermedades no eran aleatorias. No eran mala suerte, ni destino genético, ni una misteriosa maldición del universo. Eran la forma en que mi cuerpo me mostraba que estaba en guerra conmigo mismo. Cada pensamiento crítico era un golpe. Cada momento de autodesprecio era veneno corriendo por mis venas. Cada vez que decía, odio mis muslos, soy tan estúpida, o ¿por qué no puedo ser normal? Mi cuerpo me escuchaba. Mis células me escuchaban. Mis órganos me oyeron y respondieron. Verás, tu cuerpo no distingue entre un ataque real y uno emocional. Cuando te criticas, tu cuerpo lo percibe como un peligro. Tu sistema nervioso se activa.
Las hormonas del estrés inundan tu torrente sanguíneo. Tus músculos se tensan. Tu digestión se paraliza. Tu sistema inmunitario se debilita. Todo porque te dijiste a ti mismo que no eras lo suficientemente bueno. Tu cuerpo intenta protegerte de una amenaza, y la amenaza eres tú. La sanación no vino de una nueva dieta ni de un nuevo médico, aunque esas cosas tenían su lugar. No vino de una pastilla, un procedimiento ni un programa. Llegó cuando dejé de luchar. Cuando dejé de preguntarme, ¿por qué me pasa esto? Y empecé a preguntarme, ¿qué intenta enseñarme esto? Cuando dejé de ver mi cuerpo como el enemigo y empecé a verlo como el mensajero. Cuando dejé de intentar forzar mi cuerpo a hacer algo que no era y empecé a aceptarlo como era. Y lo que me enseñó lo cambió todo. Pero primero tuve que profundizar en el lugar que a la mayoría nos aterroriza mirar. Tuve que enfrentar la verdad sobre cómo me sentía realmente sobre mí misma. Y esa verdad era fea, dolorosa, difícil de admitir. Pero también era la clave de todo. Hubo un tiempo en mi vida en que no podía mirarme en el espejo. Es decir, mirarme de verdad. Me miraba, revisaba mi cabello, mi ropa, me aseguraba de que nada estuviera demasiado obviamente mal, pero no me miraba a los ojos porque si lo hacía, vería la verdad de la que estaba huyendo. Me odiaba profundamente, completamente, con una crueldad que me impactó cuando finalmente lo reconocí. No usé esa palabra entonces. Se sentía demasiado duro, demasiado dramático, demasiado como si algo estuviera mal conmigo. Lo llamé ser realista o responsabilizarme o simplemente ser honesta sobre mis defectos. Solo estoy siendo realista. Me digo a mí misma. Solo estoy viendo las cosas con claridad. Simplemente no me estoy engañando a mí misma como lo hacen otras personas. Pero debajo de todas esas palabras educadas había un profundo desprecio ardiente, una rabia dirigida hacia adentro, una creencia de que yo estaba fundamentalmente equivocada, rota, inaceptable. Me culpaba por todo, mi pasado, mi dolor, mi cuerpo, mis fracasos, mi abuso, mis relaciones, mis decisiones, todo lo que había salido mal en mi vida era de alguna manera mi culpa. Si sufrí abuso de niña, fue porque había algo malo en mí que lo invitaba. Si las relaciones fracasaron, fue porque no fui lo suficientemente amable. Si me enfermé, fue porque no fui lo suficientemente fuerte, disciplinada o positiva. No importaba lo que pasara. Encontraba una manera de hacerlo mi culpa, mi fracaso, mi incompetencia fundamental. Y pensé que la culpa me motivaría a cambiar. Pensé que si era lo suficientemente dura conmigo misma, si me criticaba lo suficiente, si nunca me dejaba llevar por la corriente, finalmente me convertiría en la persona que se suponía que debía ser. La persona que era digna de amor, la persona que merecía cosas buenas, la persona que era suficiente. En cambio, me enfermé, literalmente. Mi cuerpo se desmoronó bajo el peso de mis propias críticas. Desarrollé una enfermedad tras otra. Me dolía la espalda constantemente. Tanto dolor crónico que algunos días apenas podía moverme. Mi digestión era un desastre. Cada comida era una apuesta arriesgada. Y nunca sabía qué me haría sentir fatal. No podía dormir. Me quedaba despierta durante horas. Mi mente daba vueltas con preocupaciones, arrepentimientos y críticas. Estaba agotada todo el tiempo, pero cargada de ansiedad, impulsada por la adrenalina y el miedo. Y entonces llegó el cáncer. Cáncer. La sola palabra me aterrorizaba. El mensaje definitivo de un cuerpo que ya no lo soportaba.
La advertencia final, la gota que colmó el vaso. Mi cuerpo decía con todas sus fuerzas: no podemos más. Algo tiene que cambiar o moriremos. Una mañana tras otra noche sin dormir, tras otra oleada de autodesprecio y miedo que me invadía, me obligué a pararme frente al espejo, me obligué a mirarme a los ojos, a mirarme de verdad, a no apartar la mirada, a no centrarme en mis defectos, a mirar solo al ser humano que me devolvía la mirada. Y dije en voz alta, con la voz temblorosa: te amo. 3 palabras, eso es todo. Solo 3 simples palabras y empecé a llorar. No eran lágrimas suaves, sino sollozos profundos y temblorosos que salían de un lugar tan profundo que desconocía su existencia. No porque lo sintiera verdadero, sino porque lo sentía imposible. ¿Cómo podía amar a esta persona a la que había castigado durante tanto tiempo? A esta persona que había fracasado, había sido herida, había cometido errores, no era suficiente y nunca lo sería. A esta persona que estaba enferma, rota y dañada sin remedio. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que intentarlo porque la alternativa, continuar por el mismo camino, era la muerte. No una muerte metafórica, sino la muerte real. Mi cuerpo se apagaba, mi espíritu estaba destrozado. Me moría de adentro hacia afuera, matada no por el cáncer, sino por mi propio odio hacia mí misma. Así que seguía haciéndolo todos los días, incluso cuando no lo creía, incluso cuando parecía el ejercicio más ridículo e inútil del mundo, incluso cuando me sentía como un fraude mintiéndole a mi reflejo. Me paré frente a ese espejo y dije: te amo, te perdono, eres suficiente. A veces entre lágrimas, a veces apretando los dientes, a veces susurrando porque no podía alzar la voz, a veces gritando porque las palabras necesitaban la fuerza para romper décadas de odio, pero lo dije. La primera semana fue una tortura. Cada fibra de mi ser rechazó esas palabras. Mi mente inmediatamente respondió con una lista de razones por las que no merecía amor. ¿Por qué no podía ser perdonada? ¿Por qué nunca sería suficiente? Eso es mentira. La voz en mi cabeza decía: mírate, mira lo que has hecho, mira lo que te han hecho. Eres un producto dañado. Estás rota. Por mucho que digas te quiero, eso no va a cambiar. Pero seguí adelante. La segunda semana fue un poco más fácil. No porque lo creyera, sino porque había creado un hábito. Se convirtió en parte de mi rutina matutina, como cepillarme los dientes. No tenía que pensarlo ni convencerme de hacerlo. Simplemente lo hacía. La tercera semana algo cambió. No de forma drástica, ni obvia, pero noté que la voz en mi cabeza era un poco más baja. La resistencia era un poco más suave. Pude mirarme a los ojos unos segundos más antes de apartar la mirada. Y lentamente, tan lentamente que casi no me di cuenta al principio, algo cambió, no solo en mi mente, sino en mi cuerpo. La tensión que había cargado durante años comenzó a liberarse. Mis hombros se apartaron de mis orejas. Mi mandíbula se relajó. Ni siquiera me había dado cuenta de lo fuerte que lo había estado sujetando todo hasta que empecé a soltarlo. El nudo constante en mi estómago comenzó a alojarse. El dolor que creía permanente comenzó a aliviarse. No de repente, no por arte de magia, sino, de verdad, de forma medible, cambió. Mi cuerpo no estaba roto. Simplemente intentaba sobrevivir. Intentaba sobrevivir a la guerra. La combatía cada día con mis pensamientos, mis palabras,
mis creencias. Y cuando finalmente dejé de luchar, cuando finalmente comencé a enviar mensajes de amor en lugar de odio, perdón en lugar de culpa, aceptación en lugar de crítica, mi cuerpo respondió. Empezó a sanar porque eso es lo que hacen los cuerpos. Cuando les das una oportunidad, cuando dejas de envenenarlos con pensamientos tóxicos y hormonas del estrés, cuando creas un entorno de seguridad en lugar de peligro. Entonces, si el amor propio es la respuesta, ¿por qué se siente tan imposible? ¿Y por qué luchar contra nosotros mismos se siente tan natural, tan correcto, tan necesario? Eso es lo que necesito que entiendas a continuación, porque hasta que lo entiendas, seguirás saboteando tu propia sanación sin siquiera darte cuenta. Déjame decirlo claramente, tan claramente como puedo. La lucha en la que estás ahora mismo no es real. Ahora, antes de que te enfades, antes de que pienses que estoy desestimando tu dolor o minimizando tus luchas, déjame explicarte a qué me refiero. No quiero decir que tu dolor no sea real. Tu dolor es absolutamente real. No quiero decir que tus circunstancias no sean difíciles. Lo son. No quiero decir que no hayas sido herido o que tus luchas no importan. Sí importan. Todo eso es real, válido e importante. Lo que quiero decir es esto, la guerra que estás librando dentro de ti. La creencia de que debes luchar contra tu cuerpo, tus emociones, tu vida para sobrevivir a esa guerra es un comportamiento aprendido. Es un patrón, un hábito, una historia que te has estado contando durante tanto tiempo, que crees que es la verdad, crees que es solo la realidad, que las cosas son así, que es lo que tienes que hacer para salir adelante en la vida. Pero no lo es. Se puede desaprender, se puede cambiar, puedes elegir un camino diferente. Te enseñaron a luchar. Tal vez por un padre que te dijo que te endurecieras, que dejaras de llorar, que fueras fuerte, que al mundo no le importan tus sentimientos. Así que mejor aprende a aguantar. Tal vez por un maestro que te elogió por superar el dolor y te castigó por mostrar debilidad, que te dio estrellas de oro por la asistencia perfecta, incluso cuando estabas enfermo, que te enseñó que tu valor se medía por tu desempeño, sin importar lo que te costara. Tal vez por una cultura que equipara el descanso con la pereza, que te dice que tu valor se mide por tu productividad, que dice que si no te esfuerzas, estás fracasando, que glorifica el agotamiento y lo llama éxito. Tal vez por tu propia experiencia de ser herido, de confiar en alguien que te traicionó, de ser vulnerable y ser herido, de abrir tu corazón y que lo aplastaran y decidir que nunca dejarías que eso volviera a suceder. Construiste muros, te pusiste una armadura, aprendiste a estar alerta, a controlarlo todo, a nunca bajar la guardia porque ser abierto dolía demasiado. Ser blando te convertía en un blanco. Ser vulnerable era peligroso. Luchar se convirtió en tu estrategia, tu armadura, tu identidad, tu prueba de que lo intentabas, de que no te habías rendido, de que eras lo suficientemente fuerte para afrontar cualquier desafío que la vida te presentara. Luchar significaba que hacías algo, que actuabas, que no eras una víctima, que no eras débil, que no estabas a merced de la vida, tenías el control, o al menos lo intentabas. E intentarlo contaba para algo, ¿no? Y en cierto modo funcionaba. Sobreviviste. Superaste cosas que podrían haberte destrozado. Sigues aquí, sigues respirando, sigues presentándote cada día, a pesar de todo. Así que luchar debe ser lo correcto, debe ser necesario, debe ser lo que te mantiene vivo. Esto es lo que te dices a ti mismo. Esta es la historia que te mantiene atrapado en el patrón. Pero esto es lo que nadie te cuenta.
lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace décadas, lo que podría haberme ahorrado años de sufrimiento. Luchar crea precisamente aquello contra lo que luchas. Esta es la paradoja. Esta es la trampa. Cuanto más luchas, cuanto más hay que luchar. Cuanto más empujas, más fuerte te empuja la vida. Cuanto más te aferras, más se te escapa todo de entre los dedos. Cuando luchas contra tu cuerpo, este se tensa. Tus músculos se contraen y permanecen contraídos, creando dolor y tensión crónicos. Tu sistema nervioso entra en modo de alarma y se queda ahí, inundándote de hormonas del estrés día tras día. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre luchar contra una amenaza real, como un león que te persigue, y luchar contra ti mismo. Solo sabe que hay peligro. Entonces, se prepara para correr, atacar o congelarse. Tu corazón se acelera, tu respiración se vuelve superficial, tu digestión se detiene porque ¿por qué tu cuerpo desperdiciaría energía digiriendo comida cuando cree que estás a punto de ser devorado? Tu sistema inmunológico se debilita porque todos tus recursos se destinan a lidiar con la amenaza inmediata. Y en ese estado, tu cuerpo no puede sanar. La curación requiere seguridad, requiere descanso, requiere que el sistema nervioso parasimpático esté activo. La parte de tu sistema nervioso que dice que todo está bien. Es seguro relajarse. Es seguro reparar y restaurar. Pero cuando estás luchando, estás en activación del sistema nervioso simpático, en modo de lucha o huida. Y no puedes estar en ambos estados a la vez. No puedes estar sanando y luchando al mismo tiempo. Es fisiológicamente imposible. Cuando luchas contra tus emociones, estas se intensifican. ¿Alguna vez has notado esto? Intentas reprimir tu ira, diciéndote a ti mismo que no deberías sentirte así, que no está bien estar enojado, que necesitas estar tranquilo y racional. ¿Y qué sucede? La ira crece y crece y crece hasta que explotas. A menudo con la persona equivocada o en el momento equivocado o de una manera que te avergüenza después. Intentas evitar tu tristeza, distrayéndote con el trabajo o la comida o la televisión o cualquier cosa para no sentir el dolor que se asienta pesado en tu pecho. ¿Y qué sucede? Se filtra de maneras que no puedes controlar. Irritabilidad, entumecimiento, agotamiento, llanto con los comerciales, sensación de vacío y desconexión de la vida. Intentas encontrarle la solución a tu ansiedad con la lógica, diciéndote que no hay nada de qué preocuparse, que estás siendo irracional, que solo necesitas pensar en positivo y desaparecerá. ¿Y qué sucede? La ansiedad simplemente encuentra nuevas preocupaciones, cambia de forma, se adapta, porque la ansiedad no es lógica, es emocional. Y no puedes pensar para salir de un sentimiento, tienes que sentirlo. Las emociones son como el agua. Cuando las reprimes, cuando intentas controlarlas, contenerlas y evitar que fluyan, se desbordan o encuentran grietas por las que filtrarse. No desaparecen solo porque luches contra ellas. Se esconden donde causan aún más daño. Se manifiestan como síntomas físicos. Dolores de cabeza, problemas estomacales, tensión muscular, fatiga. Se manifiestan de forma indirecta, atacando a las personas que amas, aturdiéndolas, tomando decisiones impulsivas, saboteándote sutilmente. Cuando luchas contra tus circunstancias, te anclas a ellas, ditas. Cada momento que pasas resistiéndote a lo que es, le estás dedicando energía. Lo mantienes vivo en tu mente, en tu cuerpo, en tu vida. Dices, esto no debería estar pasando.
esto está mal, esto no es justo, esto no es lo que quería. Y toda esa resistencia, toda esa energía mental y emocional te mantiene atrapado en la misma situación de la que intentas escapar. Es como estar atrapado en arenas movedizas. Si alguna vez has visto a alguien en arenas movedizas, o si sabes algo sobre cómo funcionan, lo peor que puedes hacer es luchar. Cuanto más luchas, más rápido te hundes. Cuanto más luchas, te agitas y entras en pánico, más profundo te hundes. La forma de salir de las arenas movedizas es contraintuitiva. Tienes que relajarte, tienes que dispersarte, tienes que moverte lenta y deliberadamente. Tienes que dejar de luchar. La vida es así. Las circunstancias a las que te resistes, las situaciones contra las que luchas, la realidad que intentas negarnos, cambiarte o escapar de ellas, te mantiene atrapado en ellas. Resistir no es fuerza, es sufrimiento disfrazado de control, es agotarse mientras te quedas exactamente donde estás. Pasé años, la mayor parte de mi vida, creyendo que tenía que luchar para estar a salvo. Luchar significaba hacer algo, actuar, no rendirme, no ser una víctima. Si luchaba con la suficiente fuerza, el tiempo suficiente, con la suficiente inteligencia, finalmente podría ganar. Finalmente podría llegar al punto donde ya no tendría que luchar, donde todo estaría bien y podría descansar. Pero ese punto nunca llegó. Cada victoria era temporal. Ganaba una batalla, superaba un obstáculo, resolvía un problema, superaba una crisis y otra aparecía de inmediato. Siempre había algo más contra lo que luchar. Siempre otra amenaza de la que defenderme. Siempre otra forma en la que estaba fallando o algo que necesitaba arreglar, o alguien a quien necesitaba complacer, o alguna parte de mí que necesitaba mejorar. Y estaba exhausto, completamente agotado, sin fuerzas. Mis glándulas suprarrenales estaban al límite. Mi cuerpo se desmoronaba. No podía dormir, pero tampoco podía mantenerme despierto. Sentía dolor constantemente y no podía entender por qué la vida era tan dura, por qué la sanación estaba tan lejos, por qué nunca podía simplemente descansar, nunca estar bien, nunca sentirme seguro y en paz. En el momento en que me detuve, no porque tuviera la respuesta, no porque de repente me hubiera iluminado o lo hubiera comprendido todo, sino porque estaba demasiado cansado para seguir, porque literalmente no podía dar un paso más. Descubrí algo milagroso, algo que lo cambió todo. Mi cuerpo sabía cómo sanar. Siempre había sabido que estaba diseñado para sanar. Cada célula de mi cuerpo estaba programada para la salud y la plenitud. Mi mente sabía cómo descansar. De verdad quería descansar. Anhelaba paz, tranquilidad y quietud. Mi vida sabía cómo desarrollarse. Había un flujo natural, un ritmo, una inteligencia sobre cómo sucedían las cosas cuando no intentaba microgestionar y controlar cada detalle. Solo tenía que salir del camino, tenía que dejar de interferir. Tenía que dejar de luchar contra las mismas cosas que intentaban ayudarme, sanarme, apoyarme. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se deja de luchar sin rendirse? ¿Cómo te rindes sin perderte a ti mismo? ¿Cómo se deja de resistir sin convertirse en un felpudo? Sin dejar que la gente te pisotee, sin simplemente aceptar cosas que son genuinamente incorrectas o dañinas. Esa es la paradoja que vamos a desentrañar ahora mismo. Porque la rendición no significa lo que crees que significa.
No se trata de rendirse. No se trata de volverse pasivo o débil o dejar que la vida te suceda mientras simplemente te sientas y la aceptas. No se trata de tolerar el abuso o quedarte en situaciones que te lastiman o fingir que todo está bien cuando no lo está. La verdadera rendición de la que hablo, la que realmente sana, se trata de algo completamente diferente. Rendirse se trata de liberar la necesidad de controlar resultados que nunca debiste controlar en primer lugar. Piénsalo por un momento. Piénsalo de verdad. ¿Cuánta energía estás gastando ahora mismo intentando controlar cosas que están completamente fuera de tu control? Intentando controlar a otras personas. Lo que piensan de ti. Lo que dicen de ti. Si te aman o te dejan. Si te aprueban o te juzgan. No puedes controlar nada de eso. Sus pensamientos, sentimientos y decisiones son suyos, no tuyos. Intentando controlar el pasado, repitiéndolo una y otra vez en tu mente, deseando que hubiera sido diferente, pensando en lo que deberías haber dicho o hecho, intentando cambiar algo que ya sucedió y es completamente inmutable. No puedes controlar el pasado. Se acabó. Está hecho. Ninguna cantidad de rumbo, arrepentimiento o repetición va a cambiar ni una sola cosa al respecto. Intentando controlar el futuro, preocupándote por todas las cosas terribles que podrían suceder, planeando para cada escenario posible, intentando predecir, prevenir y prepararte para cada problema potencial. No puedes controlar el futuro. No sabes qué va a pasar. Ninguno de nosotros lo sabe. Y la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden de todos modos. Desperdiciamos tanta energía en miedos que nunca se materializan, intentando controlar los procesos naturales de tu cuerpo, su necesidad de comida, agua, descanso y movimiento, su envejecimiento, sus ciclos y ritmos, la forma en que responde al estrés, la enfermedad o las lesiones. Puedes apoyar a tu cuerpo, puedes nutrirlo y cuidarlo, pero no puedes controlarlo de la forma en que crees que puedes. Tu cuerpo tiene su propia sabiduría, su propia inteligencia, su propio cronograma para la curación, el crecimiento y el cambio. No puedes controlar ninguna de esas cosas. E intentar controlarlas te está enfermando, te está agotando, te está robando la paz, la alegría, la vida, el momento presente. Porque mientras estás ocupado intentando controlarlo todo, en realidad no estás viviendo, no estás aquí. Estás en tu cabeza dando vueltas con ansiedad, miedo. ¿Y qué hubiera pasado si? Y debería haber. Rendirse se trata de soltar esa carga imposible. Se trata de reconocer lo que realmente está bajo tu control, que es muy poco en realidad cuando lo piensas, y soltar todo lo demás. Se trata de confiar en que la vida es para ti, no contra ti, que tu cuerpo es sabio y sabe lo que necesita, que tus emociones tienen inteligencia y están tratando de decirte algo importante, que el universo o Dios o la vida o cualquier palabra que te parezca correcta te está apoyando, guiándote incluso cuando no puedes ver cómo, incluso cuando no lo sientes. Se trata de detener el agotador trabajo de intentar forzar la realidad para que coincida con tus expectativas y en cambio preguntarte, ¿qué me pide este momento? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué intenta emerger aquí si dejo de intentar controlarlo? Se trata de curiosidad en lugar de resistencia, apertura en lugar de rigidez, confianza en lugar de miedo. Cuando dejé de luchar contra el cáncer, no dejé de tratarlo. Quiero ser muy clara al respecto.
porque a veces la gente malinterpreta la rendición como simplemente rendirse y no hacer nada. No es eso lo que digo. No rechacé la atención médica, ni fingí que el cáncer no era grave, ni me quedé sentada visualizando cómo se alejaba. Hice lo que debía hacerse. Trabajé con médicos. Tomé decisiones informadas sobre mi tratamiento, tomé medidas cuando era necesario. Pero dejé de odiarlo. Dejé de ver el cáncer como mi enemigo, como algo terrible que me estaba sucediendo, como la prueba de que mi cuerpo me había traicionado. Empecé a verlo como parte de mi camino de sanación, como una maestra, como una llamada de atención que probablemente me salvó la vida al obligarme a cambiarlo todo. Mis pensamientos, mis creencias, mis relaciones, mi estilo de vida, toda mi forma de ser en el mundo. Dejé de preguntarme cómo hago para que esto desaparezca lo antes posible y empecé a preguntarme qué me está enseñando esto. ¿Qué necesita cambiar en mi vida? ¿Qué me he negado a ver, sentir o afrontar? ¿Qué intenta decirme mi cuerpo a través de esta enfermedad? Ese cambio de la resistencia a la curiosidad, de la lucha al aprendizaje, de ver mi cuerpo como el enemigo a verlo como mi mayor maestro, lo cambió todo. No solo mentalmente, aunque eso también cambió, sino físicamente, tangible y mensurable. Mis tratamientos funcionaron mejor. Mi cuerpo respondió más rápido a las intervenciones. Tenía una energía que no había sentido en años. Mis niveles de dolor disminuyeron. Mi estado de ánimo mejoró. Empecé a dormir mejor. Todo porque ya no usaba toda mi energía en luchar. La usaba para sanar. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Rendirse no significa que dejes de preocuparte. No significa que te vuelvas pasivo, que te desvíes, que dejes de intentarlo o que dejes de esperar que las cosas mejoren. Significa que dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo. Liberas la creencia de que tienes que arreglarlo todo, administrarlo todo, controlarlo todo, ser responsable de todo. Reconoces que no eres Dios. No estás a cargo del universo. Eres un ser humano que hace lo mejor que puede con lo que sabe y lo que tiene. Confías en que tu cuerpo sanará porque sabe cómo. Ha estado sanando cortes, moretones y huesos rotos toda tu vida sin que tengas que pensar en ello. Confías en que tus emociones se muevan a través de ti porque lo harán si se lo permites. Si dejas de condenarlas, las emociones están destinadas a ser sentidas y liberadas, no retenidas y almacenadas. Confías en que la vida se desarrollará porque lo hará, ya sea que estés agarrando el volante con tanta fuerza que tus nudillos se vuelven blancos, o ya sea que te estés relajando en el viaje. Pero la confianza es difícil cuando te han lastimado, cuando la vida te ha derribado una y otra vez. Cuando las personas que se suponía que debían protegerte no lo hicieron. Cuando tu cuerpo te ha fallado. O al menos eso es lo que sientes. Cuando has confiado antes y te han traicionado. Cuando has sido vulnerable antes y te han herido. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo das el primer paso cuando todo en ti quiere aferrarse, mantener el control, seguir luchando? Porque al menos luchar se siente como si estuvieras haciendo algo. Ahí es donde entra la práctica. Ahí es donde el perdón se convierte en la clave de todo. Y ahí es donde necesito que te quedes conmigo porque aquí es donde se profundiza. Aquí es donde ocurre la verdadera sanación. Necesito que escuches esto. Realmente escúchalo. Deja que penetre por completo. Tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo no te está castigando, no te está traicionando, no te está fallando, no es débil, ni está roto, ni mal. Tu cuerpo te está protegiendo. Cada dolor, cada enfermedad, cada crisis,
cada síntoma contra el que has estado luchando, cada dolor que has intentado que desaparezca, es la forma en que tu cuerpo te dice basta. Escucha, algo anda mal, algo tiene que cambiar. No puedo seguir así. Cuando me diagnosticaron cáncer, mi primer pensamiento fue, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? Estaba enojada, furiosa. En realidad, estaba aterrorizada, confundida, abrumada. Me sentí traicionada por mi cuerpo. Había intentado cuidarlo bien como sabía, lo que principalmente significaba controlarlo, criticarlo y castigarlo cuando no se comportaba como yo quería. Y así fue como me lo pagó. Con el cáncer, lo sentí como el fracaso definitivo, como la prueba de que estaba rota sin remedio, como si mi cuerpo me hubiera dado la espalda. Pero al comenzar mi camino de sanación, no solo los tratamientos médicos, aunque eran importantes, sino el trabajo emocional y espiritual que intuitivamente sabía que era igual de crucial. Comprendí algo profundo, algo que lo cambió todo, algo que me salvó la vida en más de un sentido. Mi cuerpo no era mi enemigo, mi cuerpo fue mi mayor maestro. Fue la única parte de mí lo suficientemente valiente como para decir la verdad. La única parte de mí que no fingía que todo estaba bien cuando no era así. El cáncer no fue casualidad, no fue mala suerte, no fue un castigo de Dios, del universo, ni del karma por algo que había hecho mal en esta vida o en una pasada. Fue la culminación de décadas de autodesprecio, rabia reprimida y traumas sin sanar. Mi cuerpo llevaba años susurrando a través de dolores de cabeza que no desaparecían, de un agotamiento que ninguna cantidad de sueño podía curar, de problemas digestivos que convertían cada comida en un suplicio, de dolores de espalda, cuello y hombros que intentaba ignorar, medicar o simplemente aguantar porque no tenía tiempo para lidiar con ellos. Y cuando no escuchaba los susurros, cuando ignoraba las señales de mi cuerpo, cuando seguía presionando, forzando e ignorando, tenía que gritar. El cáncer era el grito, era el último recurso de mi cuerpo. Era la única manera de llamar mi atención porque todo lo demás había fallado. Verás, me había pasado toda la vida conteniendo las cosas, tragándome la ira porque las chicas buenas no se enojan, porque la ira es fea y poco femenina y hará que no le gustes a la gente, ocultando mi dolor porque nadie quiere oír hablar de tus problemas, porque cada persona tiene sus propios problemas, porque serás una carga si eres honesta sobre lo mucho que estás luchando, fingiendo que todo estaba bien cuando por dentro me estaba desmoronando, gritando, ahogándome. Sonreí cuando quería gritar. Dije que sí cuando quería decir que no. Cuidé de todos los demás e ignoré mis propias necesidades porque mis necesidades no importaban. O al menos eso es lo que creía. Dejé que la gente me lastimara y dije que estaba bien. Perdoné prematuramente antes de siquiera reconocer el dolor, porque eso es lo que hace la gente espiritual, ¿verdad? Reprimí cada emoción incómoda, miedo, ira, pena, rabia, decepción, y seguí adelante porque ¿qué más se suponía que debía hacer? Parar, descansar, sentir. Eso parecía imposible. Eso se sentía peligroso, y mi cuerpo llevaba la cuenta. Cada vez que me traicionaba a mí mismo, mi cuerpo lo sentía. Cada vez que dejaba que alguien me lastimara y fingía que no importaba, mi cuerpo lo recordaba. Cada vez que me tragaba las palabras que necesitaba decir, mi cuerpo las absorbía. Cada vez que sonreía, a pesar del dolor, mi cuerpo registraba la mentira. Cada vez que me miraba al espejo y tenía pensamientos de odio sobre lo que veía, mi cuerpo lo absorbía como veneno. Todo tenía que ir a alguna parte. La energía no desaparece así como así.
Las emociones no se evaporan así como así. El trauma no se desvanece por sí solo. ¿A dónde fue todo? A mis células, a mis tejidos, a mis órganos, a patrones de tensión que se volvieron crónicos, a respuestas inflamatorias que no se apagaban, a un sistema nervioso atrapado en hipervigilancia, a un cuerpo que hacía todo lo posible por sobrevivir a la guerra que estaba librando contra él, hasta que finalmente mi cuerpo dijo basta. Ya no podemos hacer esto. Ya no podemos cargar con esto. Algo tiene que cambiar o vamos a morir. Y ese algo era el cáncer. El cáncer fue el mensaje, la llamada de atención, la intervención, el intento final para hacerme parar, escuchar y cambiar. La sanación comenzó cuando dejé de ver mi cuerpo como el problema y comencé a verlo como el mensajero. Cuando dejé de preguntar qué le pasa a mi cuerpo y comencé a preguntar qué está tratando de decirme mi cuerpo. Cuando dejé de luchar contra los síntomas y comencé a escuchar lo que decían. Y lo que decían era esto: tienes que aprender a amarte a ti mismo. Tienes que dejar de odiarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que liberar toda esta rabia, pena y dolor que has estado cargando. Tienes que decir la verdad, tienes que honrar tus necesidades. Tienes que dejar de traicionarte a ti mismo. Tienes que elegirte a ti mismo. Tienes que vivir, me pregunto. ¿A qué me aferro que me enfermo? ¿Qué creencia es tan tóxica que mi cuerpo ya no la soporta, que me niego a sentir? ¿Qué verdad me niego a ver? Y la respuesta fue clara como el agua, innegable en cuanto dejé de resistirme. La creencia de que no merecía amor. La creencia de que tenía que ganarme el derecho a existir siendo perfecta, sin cometer errores, cuidando de los demás antes que de mí misma, siendo útil y servicial y nunca una carga. La creencia de que mis necesidades no importaban, de que yo no importaba, de que era fundamentalmente indigna de amor, dañada, equivocada. Mi cuerpo ya no podía soportar esa creencia. Lo había intentado durante décadas. Lo había intentado, pero ya no podía. Así que me obligó a parar, a descansar, a prestar finalmente atención a lo que realmente necesitaba. Y lo que necesitaba, lo que había necesitado toda mi vida, pero había tenido demasiado miedo de alcanzar, era aprender a amar, a perdonarme, a tratarme con la misma compasión, amabilidad y gentileza que daba tan libremente a todos los demás, pero que me negaba a mí misma como si no la mereciera. Tu cuerpo no está roto. Quiero que realmente lo asimiles. Haz una pausa por un momento y deja que esa verdad aterrice. Tu cuerpo no está roto. Nunca lo estuvo. Está respondiendo perfectamente a los mensajes que le estás enviando. Si te dices constantemente a ti mismo que no eres suficiente, si vives en un estado de estrés y miedo crónicos, si te aferras al resentimiento, la rabia y el dolor que nunca te has permitido sentir y expresar por completo, tu cuerpo lo reflejará. Tiene que hacerlo. No tiene elección. Tu cuerpo es la manifestación física de tus pensamientos, tus creencias, tus emociones, tu trauma sin sanar. Pero aquí está el milagro. Aquí está la esperanza. Aquí está la verdad que puede liberarte. Si empiezas a enviar mensajes diferentes de amor, perdón, paz, seguridad y aceptación, tu cuerpo también responderá. Tu cuerpo quiere sanar. Está diseñado para sanar. Está programado para la salud y la plenitud. Cada célula de tu cuerpo trabaja para sanar a cada instante. Tu cuerpo siempre intenta volver al equilibrio, a la homeostasis, a la salud.
Pero no puedes sanar en una zona de guerra. No puedes sanar cuando lo atacas con críticas y odio. No puedes sanar cuando lo inundas de hormonas del estrés, porque estás constantemente en modo de lucha o huida. No puedes sanar cuando ignoras sus señales. Afrontas el dolor e ignoras lo que necesitas. Sanar requiere seguridad. Sanar requiere descanso. Sanar requiere que dejes de luchar y empieces a escuchar. Entonces, ¿cómo cambiamos el mensaje? ¿Cómo le hablamos a nuestro cuerpo de una manera que sane en lugar de dañar? ¿Cómo detenemos la guerra y creamos paz? ¿Cómo construimos una relación con nuestro cuerpo basada en el amor en lugar del odio, la colaboración en lugar de la batalla? Déjame mostrarte. Permíteme compartirte las prácticas que cambiaron mi vida y que también pueden cambiar la tuya. Pero primero, tenemos que hablar de la entrega de una manera más profunda, porque aquí es donde la mayoría de la gente se atasca. Aquí es donde entra el miedo. Aquí es donde podrías pensar: todo esto suena bien, Luis, pero no sé si puedo hacerlo. No sé si puedo confiar. No sé si puedo soltar. Porque rendirse suena a rendirse. Y si has estado luchando toda tu vida, si luchar es la única estrategia, ya sabes. Si el control es lo único que te ha hecho sentir seguro, rendirse se siente como la muerte. Sé lo que estás pensando. Yo también lo pensé. Lo viví. Si dejo de luchar, no me atropellarán. No lo perderé todo. No se aprovecharán de mí. No se desmoronará mi vida. No enfermaré aún más. No se derrumbará todo lo que he trabajado tanto para mantener. Pensé lo mismo. Tenía los mismos miedos. Pensé que rendirse significaba rendirse, aceptar la derrota. Pensé que significaba que era débil, que había fracasado, que estaba decepcionando a todos, incluyéndome a mí mismo. Pensé que rendirse significaba volverse pasivo, convertirse en una víctima, dejar que la vida me pasara mientras yo simplemente me sentaba allí, indefensa. Pensé que significaba que perdería mi ventaja, mi motivación, mi impulso. Pensé que sin la lucha, sin el empuje constante, me volvería perezosa o apática o no lograría nada. La lucha me había definido durante tanto tiempo. Era mi identidad. Era cómo demostraba mi valía. Era mi estrategia para sobrevivir. ¿Quién sería sin ella? Pero la rendición no es pasiva. Esto es lo que aprendí. Esto es lo que lo cambió todo. Rendirse no se trata de convertirse en una víctima o un felpudo. No se trata de aceptar cosas que son genuinamente dañinas o quedarse en situaciones que te lastiman o dejar que la gente te pisotee. La verdadera rendición, del tipo de la que estoy hablando, el tipo que realmente crea un cambio, es lo más poderoso que puedes hacer. Es el acto supremo de valentía. Es la decisión más valiente que puedes tomar. Rendirse significa liberar la necesidad de controlar resultados que nunca debiste controlar en primer lugar. Significa reconocer los límites de tu poder y hacer las paces con ellos en lugar de agotarte luchando contra la realidad. Significa comprender que algunas cosas simplemente están fuera de tu control. Y eso está bien. Eso no es fracaso. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría. Piénsalo de esta manera. Cuando estás en un río atrapado en una corriente, ¿qué haces? Si luchas contra la corriente, si intentas nadar contra ella, te agotarás y te ahogarás. Pero si te rindes a la corriente, si dejas que te lleve mientras te inclinas hacia la orilla, lo lograrás. No te estás rindiendo. Estás trabajando con el río en lugar de contra él. Estás usando su poder en lugar de luchar contra él. Eso es rendirse. O piensa en el parto.
Si lo has experimentado o conoces a alguien que lo ha experimentado, luchando contra las contracciones, tensándose, resistiendo el proceso que lo hace más doloroso y prolongado, pero entregándote a él, respirando a través de él, trabajando con tu cuerpo en lugar de contra él. Así es como llega el bebé. Rendirse no significa que el dolor desaparezca, sino que significa que no estás añadiendo sufrimiento innecesario al dolor necesario. No lo estás haciendo más difícil de lo que tiene que ser. Rendirse significa confiar en que la vida es para ti, no en tu contra. Que hay una inteligencia en cómo se desarrollan las cosas, incluso cuando no puedes verla. Que tu cuerpo es sabio y sabe lo que necesita. Que tus emociones tienen información importante para ti. Que a veces el universo tiene mejores planes para ti que los que intentas forzar. Ese soltar lo que creías que debía suceder te abre a lo que realmente quiere suceder. Se trata de dejar el trabajo agotador, de intentar forzar la realidad para que coincida con tus expectativas y, en cambio, preguntarte, ¿qué me pide este momento? ¿Qué me está enseñando esta situación? ¿Qué intenta emerger aquí? Si dejara de intentar controlarlo, ¿qué pasaría si dejara de luchar y comenzara a fluir? Se trata de curiosidad en lugar de resistencia, apertura en lugar de rigidez, confianza en lugar de miedo, permitir en lugar de forzar. Cuando dejé de luchar contra mi cáncer, no dejé de tratarlo. Permítanme decir esto de nuevo porque es importante. No dejé de hacer lo que debía hacerse. No rechacé la atención médica, ni fingí que el cáncer no era grave, ni me senté a visualizarlo y esperarlo mejor. Trabajé con médicos, investigué mis opciones. Tomé decisiones informadas sobre mi tratamiento. Tomé medidas cuando era apropiado y necesario. Pero dejé de odiarlo. Dejé de ver el cáncer como mi enemigo, como esta cosa terrible que me estaba sucediendo, como una batalla que tenía que ganar, como prueba de que mi cuerpo había fallado o me había traicionado. Comencé a verlo de otra manera. Empecé a verlo como parte de mi proceso de sanación, como un maestro que me dio lecciones importantes, como una llamada de atención que probablemente me salvó la vida al obligarme a cambiarlo todo. Mis pensamientos, mis creencias, mis relaciones, mi estilo de vida, mi forma de ser en el mundo. Dejé de preguntarme cómo hacer que esto desapareciera lo antes posible para poder volver a mi vida normal. Empecé a preguntarme qué me estaba enseñando esto, qué necesitaba cambiar en mi vida, qué me había negado a ver, sentir o afrontar y qué intentaba decirme mi cuerpo a través de esta enfermedad. ¿Qué parte de mi vida me estaba enfermando? ¿Qué creencias me estaban matando? Ese cambio de la resistencia a la curiosidad, de la lucha al aprendizaje, de ver mi cuerpo como el enemigo a verlo como mi mayor maestro y aliado, lo cambió todo. No solo mentalmente, aunque mi estado mental mejoró drásticamente. No solo emocionalmente, aunque me sentí más en paz que en décadas, sino físicamente, tangible y mensurablemente, de maneras que sorprendieron a mis médicos. Mis tratamientos funcionaron mejor. Mi cuerpo respondió más rápido a las intervenciones. Tuve menos efectos secundarios de lo esperado. Tenía una energía que no había sentido en años. Energía real, no la energía falsa llena de adrenalina que había estado usando durante tanto tiempo. Mis niveles de dolor disminuyeron significativamente. Mi estado de ánimo mejoró. Mis relaciones mejoraron. Empecé a dormir mejor. Mi digestión mejoró. Las cosas que habían sido problemas durante años de repente comenzaron a resolverse. Todo porque ya no estaba usando toda mi energía para luchar. La estaba usando para sanar. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Luchar te agota. La sanación te restaura.
Luchar se trata de fuerza. La sanación se trata de fluir. Luchar te separa de tu cuerpo. La sanación te reúne con él. Rendirse no significa que dejes de preocuparte por lo que sucede. No significa que te vuelvas pasivo, que te desvíes, que dejes de intentarlo, que dejes de esperar que las cosas mejoren o que renuncies a tus sueños. Significa que dejas de cargar con lo que nunca fue tuyo en primer lugar. Liberas la carga de intentar controlar lo incontrolable. Liberas la creencia de que tienes que arreglarlo todo, manejarlo todo, ser responsable de todo, hacer que todo esté bien para todos. Reconoces que no eres Dios, no estás a cargo del universo, no eres responsable de las decisiones, sentimientos o vidas de otras personas. Eres un ser humano, limitado e imperfecto, y haces lo mejor que puedes con lo que sabes y lo que tienes. Y eso es suficiente. Eres suficiente. Confías en que tu cuerpo sanará porque sabe cómo. Lo ha estado haciendo toda tu vida. Cada corte se ha cerrado. Cada moretón se ha desvanecido. Cada resfriado ha pasado. Tu cuerpo sabe qué hacer. Confías en que tus emociones se muevan a través de ti, porque lo harán si se lo permites. Si dejas de intentar controlarlas o reprimirlas, o hacer que desaparezcan antes de que estén listas, confías en que la vida se desarrollará, porque lo hará, ya sea que intentes microgestionar cada detalle o que te permitas sorprenderte. Pero confiar es difícil cuando te han lastimado, cuando la vida te ha derribado una y otra vez, cuando las personas que se suponía que debían protegerte no lo hicieron, cuando tu cuerpo te ha fallado, o al menos eso es lo que se siente, cuando has confiado antes y te han traicionado, cuando has sido vulnerable antes y te han herido, cuando has bajado la guardia y te han lastimado. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo das el primer paso hacia la confianza cuando todo en ti quiere aferrarse, mantener el control, seguir luchando? Porque al menos luchar se siente como si estuvieras haciendo algo. Al menos se siente activo y poderoso. Incluso si te está agotando, ahí es donde entra la práctica. Ahí es donde el perdón se vuelve absolutamente esencial. Y ahí es donde necesito que me acompañes, porque aquí es donde se profundiza. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Aquí es donde la sanación pasa de ser una idea a ser una realidad vivida. Si pudiera darte una herramienta para sanar, solo una. Si tuviera que elegir, sería esta, el perdón. No porque sea noble o espiritual o lo correcto, según algún código religioso o moral, sino porque funciona. El perdón es la medicina. El perdón es la clave. El perdón es el antídoto para el veneno que has estado cargando. El veneno que te está enfermando. El veneno que te mantiene estancado. Y no me refiero a que tengas que perdonar a las personas que te lastimaron de una manera que te hace ingenuo o vulnerable a ellas de nuevo. No me refiero a que tengas que fingir que el dolor no sucedió, o que estuvo bien, o que lo superaste cuando no es así. No me refiero a que tengas que reconciliarte con personas que no son seguras, o invitarlas de vuelta a tu vida, o incluso decirles que las has perdonado. Me refiero a que tienes que perdonar por ti mismo, por tu propia paz, por tu propia salud, por tu propia libertad, porque cada momento que pasas aferrándote a la ira, el resentimiento o la culpa, es un momento que tu cuerpo pasa en un estado de estrés. Y el estrés es el suelo en el que crece la enfermedad. La falta de perdón es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No les hace daño. Puede que ni siquiera sepan que estás enojado. Están viviendo su vida mientras tú estás sentado aquí sufriendo, repasando el dolor,
ensayando lo que deberías haber dicho, imaginando escenarios de venganza. No les hace daño a ellos, te hace daño a ti. Te come vivo de adentro hacia afuera. Cuando comencé mi viaje de sanación, cuando me tomé en serio la sanación real y no solo el tratamiento de los síntomas, me di cuenta de que estaba aferrada a décadas de resentimiento, capa tras capa de dolor sin procesar, sin perdonar, hacia las personas que abusaron de mí de niña, el padrastro que me lastimó, la madre que no me protegió, los adultos que sabían que algo andaba mal y no hicieron nada, hacia los hombres que me habían lastimado en mis relaciones, los que me mintieron, los que se fueron, los que me usaron, hacia los amigos que me traicionaron o abandonaron cuando más lo necesitaba, hacia los empleadores que me explotaron, hacia una sociedad que me marginó y despidió, y hacia Dios o el universo o la vida misma por permitir que todo esto sucediera, por dejarme nacer en esa situación, por no rescatarme, por hacerme la vida tan difícil. Y sobre todo, más dolorosamente, más destructivamente conmigo misma. Yo era mi propia crítica más dura, mi propia jueza más cruel, mi propia peor enemiga. Me culpaba por todo, por no ser lo suficientemente fuerte para detener el abuso, por no ser lo suficientemente inteligente para evitar las malas relaciones, por no ser lo suficientemente digna de ser amada, por no ser suficiente, punto. Y mi cuerpo estaba pagando el precio de toda esa falta de perdón. Cada gramo de resentimiento que guardaba era un peso que cargaba físicamente. Cada rencor era tensión en mis músculos. Cada cosa que no puedo creer que hicieron fue estrés en mi sistema nervioso. Cada cómo pude haber sido tan estúpido fue inflamación en mis tejidos. Mi cuerpo estaba literalmente enfermo por la falta de perdón. El perdón no llegó de la noche a la mañana. No fue un gran momento de iluminación donde de repente todo estaba bien y me llené de amor y luz y toda mi ira simplemente se disolvió. Así no es como funciona. Fue confuso y difícil y a veces sentía que estaba retrocediendo en lugar de avanzar. A veces creía haber perdonado algo y luego volvía a surgir y me daba cuenta de que había capas más profundas. A veces perdonaba y luego me enojaba de nuevo. Empezaba con pequeñas declaraciones simples que ni siquiera creía al principio. Las decía en voz alta frente a mi espejo, en mi diario en meditación, y parecían mentiras. Te perdono por no saberlo mejor. ¿En serio? ¿Lo hago? Porque siento que deberían haberlo sabido mejor. Te perdono por ser humano, pero los humanos deberían ser mejores que eso. Te perdono por sobrevivir de la única manera que sabías. Pero no quiero perdonar. Quiero seguir enojada. La ira se siente poderosa. La ira se siente como si me protegiera. Pero seguí diciendo las palabras de todos modos. Te perdono por no saberlo mejor. Te perdono por ser humano. Te perdono por hacer lo mejor que pudiste con lo que tenías. Te perdono por ser herido tú mismo. Te perdono por transmitir tu dolor. Te perdono. Dije estas palabras a las personas que me habían lastimado, no a sus caras, a la mayoría de ellos, sino en mi corazón, en mi diario, frente a mi espejo, en mis oraciones y meditaciones. Y lenta, gradualmente, algo comenzó a cambiar.